qué difícil. Que me hable el hombre, aunque me hable de ti. Hoy no quiero escuchar historias, ni que me hablen de sí. Hoy necesito que seas tú, tan solo tú, ay, solo tú. Hoy necesito que seas tú, tan solo tú, ay, solo tú. Porque cuando tú me hablas, a mí se me goza el alma. Ante ti guardo silencio para no perderme en nada. Y abro con entusiasmo las compuertas de mi alma para retener yo cuanto tú me hablas, tú me hablas. Tu palabra que no daña, aunque me traspase el alma y rompa las coyunturas, pero no me daña nada. Y las palabras del hombre son como golpes de espada, están huecas y vacías, no me sirven para nada. Es tu palabra, la llave que abre las puertas que siempre han estado cerradas. Tu palabra es esas manos que lo imposible no alcanzan. Es mi paz, también mi guerra, mi tormenta y mi calma. Es tu palabra, la llave que abre las puertas que siempre han estado cerradas. Tu palabra es esas manos que lo imposible no alcanzan. Es mi paz, también mi guerra, mi tormenta y mi calma. Cuando la oí fue como una espada de doble filo que penetró en mi alma. Jamás había oído tales cosas, jamás podría pensar que hubiera un mensaje que pudiera cambiar los deseos de mi carne. Ríos de agua viva es lo que siento dentro de mí. Con tu palabra has cautivado, Señor, mi alma. Desde que yo le conozco ha venido a mi casa una paz celestial y hemos cambiado la maldición por la alabanza. Y es que el poder de tu palabra es tan grande. Es que el poder de tu palabra es tan grande que al que está debilitado tú le levantas, al que está envanecido tú le exhortas, al que está pasando prueba tú le alientas, que tendrá el poder de tu palabra. Al que está debilitado tú le levantas, al que está desvanecido tú le exhortas, al que está pasando prueba tú le alientas, que tendrá el poder de tu
Buenas tardes, bienvenidos al canal cristiano Jesucristo Vive en Madrid. Buenos días si nos estás viendo desde el otro lado del Atlántico o en la zona pacífica. Gracias por permitirnos domingo tras domingo entrar a tu casa. ¿Para qué? Para edificar con la palabra verdadera del Señor. Damos la bienvenida, como siempre, al pastor, al hermano, al amigo, el pastor Alejandro Montañez. Pastor, muy buenas tardes, bendiciones, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jonathan. Gracias a Dios, bien. Y aquí compartiendo la palabra, eh, estudiando y, y- y pidiéndole a Dios mucha revelación, mucho discernimiento en el Espíritu para poder enseñar esta profecía de las 70 semanas del profeta Daniel y de todos los eventos que están sucediendo a través de la historia y lo que va a suceder, Así ¿sí? es. Que nos describe la palabra de Dios. Así es. Recordemos que estamos enseñando el tema de la escatología bíblica, de la profecía bíblica. Ya estamos, en el programa anterior iniciamos explicando por qué al llegar la semana 69 de las 70 semanas de Daniel, el reloj profético de Dios toma una pausa. Ya explicamos un poquito, porque lo vamos a terminar de ver, en qué consiste el Valle de la Iglesia. Vimos quién fue el encargado de predicar al pueblo judío, tal y como enseñábamos en el programa pasado. Te invito a que, si no lo has visto, vayas y lo veas para tener el estudio completo y entiendas perfectamente de qué estamos hablando y por qué Dios enseña las cosas y las hace así. Y nos quedó pendiente el explicar, el enseñar quién fue el encargado de predicar, de enseñar la palabra de Dios a los gentiles, a ti y a mí, que no somos del pueblo judío, del pueblo de Dios. ¿Quién fue la persona que Dios designó para iniciar esta predicación? Y terminar de ver en qué consiste este Valle de la Iglesia. Pero no nos adelantemos. Pastor Alejandro, cuéntanos quién fue este encargado que Dios designó para predicar a los gentiles. Bueno, tenemos siempre que aclarar que el primero que predicó tanto a judíos como a gentiles fue el apóstol Pedro, ¿sí? En Hechos capítulo 2 le predicó al pueblo judío y ya más adelante, estando él en Jope, recibió una visión y tuvo que ir a la casa de un gentil, que era Cornelio, ¿sí? Y allí le predicó y ellos también recibieron el Espíritu, ¿sí? De Dios, los gentiles. De allí en adelante, hasta el capítulo 12, pues es el manejo del ministerio de Pedro. Y del capítulo 13 en adelante se desarrolla, es el ministerio de Pablo, ¿sí? Y, y ellos dos, pues como hablé la vez pasada, tuvieron un conflicto porque Pedro trató de congraciarse con algunos judíos y el añadir ciertas cosas de la ley. Cuando Pablo dijo, no, Señor, la salvación es por la fe en Cristo, no por las obras que nosotros hagamos, ¿sí? Y eso está en Efesios 2, 8, 9, donde dice que no es por obras, sino es un regalo de Dios, ¿sí? Es la dádiva de Dios. Entonces, allí es cuando se empieza a manejar mejor esa doctrina de salvación por la fe y no por obras, como lo enseñaba el Maestro, Jesucristo. Entonces, vemos en el desarrollo del ministerio de Pablo, y lo dice muy claramente en Efesios capítulo 3, del 1 al 13. Y allí vamos nosotros a entender mucho de lo que es ese ministerio y ese misterio de la iglesia, ¿sí? Que le fue revelada también a quién, a Pablo. Entonces dice el versículo 1, por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, a favor de ustedes los gentiles, ¿sí? Sin duda han oído de la administración de la gracia, ¿sí? De Dios que me ha dado o que me ha sido dada, ¿sí? Y conferida en el beneficio de ustedes.
Versículo 3. Por la revelación me fue dado a conocer este misterio, ¿sí? Como antes lo he escrito brevemente, por tanto, leyéndolo, podrán entender cuál es mi comprensión en el misterio de Cristo. Ahí está, aquí está. En otras generaciones no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres, o sea, todo lo que es el Antiguo Testamento, todo lo que es antes de Cristo. No le fue ¿qué? Dado a conocer. Dice, como ha sido revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea, en este tiempo, en el tiempo de la iglesia, en el valle de la iglesia, después de la muerte de Cristo, ha sido ¿qué? Dado a conocer. Por eso nosotros somos privilegiados, porque tenemos las escrituras completas. Entonces podemos ver lo del pasado, lo que estamos viviendo actualmente, y también podemos ver lo que viene por venir, ¿sí? Mientras que los antes de Cristo no. Entonces por eso dice, como ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Versículo 6, a saber que en Cristo Jesús los gentiles son coherederos, ¿sí? Incorporados en el mismo cuerpo y copartícipes de las promesas por medio del Evangelio. O sea que ya no somos extranjeros, ya no somos desconocidos, sino somos coherederos de la gracia de Dios. E incorporados, dice, injertados en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y copartícipes de la promesa por medio del Evangelio. Me hizo acordar de Juan capítulo 15, donde dice que Jesús es el ¿qué? El tronco, la vid. Y los pámpanos en ese tiempo eran pues los pertenecientes al pueblo de Israel. Pero aquel pámpano que no dé fruto va a ser ¿qué? Desprendido, y van a recoger otros y van a ser injertados en ese pámpano. Ahí está. Esos somos nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús, los que lo hemos recibido, ¿no? Y damos ¿qué? Buenos frutos. Mire lo que dice el versículo 7. De este llegué a ser ministro, o sea, predicarle a quienes, a los gentiles, conforme a la dádiva de la gracia de Dios que me ha sido conferida según la acción de su poder. A mí, dice Pablo, que soy menos que el menor de todos los santos, me ha sido conferida esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y para aclarar a todos cuál es la administración del misterio que desde la eternidad había estado escondido en Dios, quien creó todas las cosas. O sea, había estado ¿qué? Escondido este misterio que era la iglesia, la salvación también para los ¿qué? Gentiles. Versículo 10. Todo esto para que ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia. Ahí está. Ese misterio escondido a todos los pasados era el misterio de la fundación de la iglesia. Que la iglesia no son piedras pegadas con cemento, sino son personas unidas por medio del Espíritu Santo al creer en Cristo Jesús. Así es. Esa es, ¿sí? No son construcciones humanas, sino construcciones o reconstrucciones divinas, ¿sí? Porque estábamos apartados de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios nos revivió en el Espíritu para ser parte ¿de qué? Del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Volvamos a repetir el versículo 10. Todo esto para que ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las autoridades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús nuestro Señor. Versículo 12. En Él, ¿sí? ¿En quién? En Cristo Jesús, tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la
fe en Él. O sea que nosotros que estábamos apartados de Dios, muertos, ¿sí? Ahora somos coherederos, ¿sí? De la gracia de Dios. Pertenecemos a sus elegidos. ¿Por medio de qué? De la fe en Cristo, ¿sí? Antes estábamos apartados, ahora formamos parte de su cuerpo, ¿sí? Y tenemos que acceso, ¿qué? Directo con Dios. No necesitamos de intermediarios, sino podemos entrar ¿con qué? Con un corazón sincero por los atrios al lugar santísimo y hablar con Dios. O sea, esa comunión que estaba rota, ¿sí? Dios la restauró, no solamente para los del pueblo judío, sino también para los gentiles, los que somos nosotros, porque no tenemos sangre judía. Entonces, dice el versículo 13, por tanto les pido que no se desanimen por mis tribulaciones a favor de ustedes, pues ellas son la gloria de ustedes. Entonces, mire que en este pasaje, Pablo nos está diciendo, mire, el misterio que me dio Dios cuando me llamó, porque acuérdense que Pablo era Saulo, perseguidor de la iglesia, ¿sí? Yendo con cartas persiguiendo a la iglesia, a los miembros que pertenecían a la iglesia. ¿Para qué? Para matarlos. Él recibe esta revelación, ¿sí? Y es cuando él empieza a desarrollar su ministerio hacia el pueblo gentil. Entonces, nosotros podemos ver que ese misterio que era escondido en los tiempos pasados, pero que había sido creado en la mente de Dios, ¿sí? ¿Para qué? Para que todo ser humano tenga la posibilidad de conocer al Hijo de Dios. Puede que haya muchas religiones, ¿sí? Pero todos saben y conocen que hubo un hombre, así sea como lo conocen muchos, un hombre histórico que cambió y partió la historia en Dios. Por eso es antes y después de Cristo. Ahora, nuestra misión es predicar, como la misión de Pablo era predicar a los gentiles. Claro. Y es nuestro deber predicarle a todas aquellas personas que no le conocen. ¿Para qué? Para que sean coherederos, ¿sí? Del cuerpo y de todas las promesas en Cristo Jesús, que están dadas en donde, en la palabra de Dios. Que podamos ser, ¿qué? Salvos. Salvos. Es importante lo que estabas diciendo. Se me venía un dicho popular que dice mucha gente, ¿no? Que es ese de que todas las religiones conducen a Dios, ¿no? Eso lo dijo por ahí un pastor famoso en Estados Unidos, que tiene una mega iglesia. Terrible, terrible error, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta eso. O sea, sí que hay una diferencia entre, pues, obviamente, el pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel, y el pueblo gentil, pero eso no te implica de que todos los caminos te vayan a llevar a Dios. Conducen a Roma, dicen. Sí, ese es el dicho, ¿no? Ese fallo es enorme y creo que es un dicho que el enemigo tiene muy bien aprendida la gente con él, ¿no? Sí, claro, o sea, tú sabes que los hombres, por no perder aceptación con otros, se acomodan, ¿sí? Acuérdense de lo que le dijo Dios a Jeremías. No te hagas a ellos, sino que ellos se hagan a ti. Así ¿sí? es. Entonces, eso se ve, ¿no? Eso se ve y por congraciarse con unos, pues, tuercen la doctrina, ¿sí? Entonces hay que estar, por eso dice, hay que estar muy pendientes. Más adelante vamos a ver unos pasajes donde dice, no se dejen engañar, persistan, insistan, en todo esto, ¿sí? Tengo otra cita donde Pablo nos dice en Efesios capítulo 2, del 11 al 18, allá adelante de cuando dice que la salvación es por gracia y no por obras, ¿sí? Dice el versículo 11, Efesios 2:11, en adelante dice, no olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos, ¿sí? De la gracia de Dios en Cristo, ¿sí? Eran llamados paganos incircuncisos. ¿Por qué? Porque para los judíos era muy importante la circuncisión,
¿sí? Pero era algo hecho en el cuerpo, más no en el espíritu, más no en el alma, ¿sí? Dice, paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo y no su corazón, ¿sí? Versículo 12. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero, mire ese pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. ¿Han sido qué? Unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo, porque Él pagó un precio por cada uno de nosotros. ¿Cuál fue su precio? Su propia vida. El sacrificio de Cristo en la cruz y el derramamiento de su sangre. Versículo 14. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles. ¿Se acuerda que estábamos unidos a judíos y a gentiles en un solo cuerpo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba? O sea que cuando era solo para judíos, Dios tomó a los gentiles y como los judíos no quisieron creer, unió, porque al fin y al cabo la iglesia nació con judíos y con gentiles, porque los que empezaron a predicar, ¿quiénes eran? Los apóstoles eran descendientes judíos, Pablo, fariseos, ¿sí? Estricto en las cosas de la ley, pero después que entendió estos misterios, pues empezó a vivir fue por la fe y la obediencia a Cristo. Dice, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de las hostilidades que nos separaban. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. O sea, no era salvación por obras, ¿sí? Sino era por la fe en Cristo. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él, o sea, la iglesia, que es su cuerpo, ¿sí? Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso, otra vez, mire, ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Así es. O sea, mire cómo Pablo, a Pablo le revelada, ¿sí?, toda esta doctrina de la iglesia, ¿sí? Y de cómo se iba a formar, de cómo sucedió esto. Dice, Cristo vino para los que estaban cerca, que era el pueblo elegido de Dios, el pueblo de Israel. Pero al ser rechazado, ya en la mente, en la voluntad de Dios, había un plan para traer también salvación a aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel, que eran los gentiles, ¿sí? O sea, prácticamente toda la humanidad, ¿sí? Y decir, mire, todos aquellos que reciban a Cristo, ¿sí?, en su corazón, por fe, van a ser, ¿qué?, salvos, ¿sí? Es por la gracia de Dios, no es por las obras. Dice, mire, los judíos, o sea, como Pablo, nos jactábamos de habernos hecho la circuncisión y creíamos que con eso ya lo teníamos todo y se sentían orgullosos, mientras que los otros eran, esos paganos incircuncisos. Cuando Pablo realmente entiende que la circuncisión fue hecha solo en la carne, pero no circuncidaron, ¿qué?, su corazón, o sea, abrirlo para que Jesús entrara en ellos, ¿sí?
y al contrario, fue rechazado. Entonces, como al ser rechazado por el pueblo judío, él se volvió ¿a quiénes? A los gentiles. Y por eso viene la revelación de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Es cada personita que cree en él, ¿sí? Y es que unida al cuerpo de Cristo. Entonces, vemos cómo de esos dos pueblos, porque nació con los apóstoles que eran judíos, con Pablo que era judío, y de los que judíos algunos creyeron y fueron entremezclándose con los gentiles, ¿sí? Entonces, ahí es cuando dice, el cuerpo de Cristo son todos los que creen en él. No en los que dicen, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, ¿sí? Yo soy de Apolos. No, nosotros somos ¿de quién? De Cristo. No le pertenecemos a los hombres, no le pertenecemos a una denominación, le pertenecemos a Cristo. Así es. Nosotros somos la iglesia. Ese es el misterio que fue formado en cada ser humano. Que al creer en el Hijo de Dios, pasamos a ser coherederos de la gracia, herederos del reino de Dios. ¿Sí? No es una denominación, no es una religión. Cuidado con eso, lo que decíamos. La religión mata, eso es importante. ¿Sí? Si tú te declaras que religión, te dedicas a hacer cosas por rutina más que por corazón, y las cosas por rutina no salvan, ¿no? Es importante. Alejandro, entramos en los últimos 5 minutos de programa. Cuéntanos qué más tienes por ahí pendientes que no se quede por fuera. Hay algunas personas que dicen, es que yo creo a mi manera, ¿no? Y entonces yo también hago parte de la iglesia, ¿sí? En Hebreos dice, oiga, no olviden, no dejen de congregarse, ¿sí? Entonces dicen, no, es que yo soy la oveja solitaria, no el lobo solitario, que hay una película de años atrás que llama así, sino la oveja solitaria. Y no, porque vos tenés que tener comunión con otros miembros de la iglesia para ser parte del cuerpo, ¿sí? Yo no me puedo amputar este dedo y dejarlo aparte y decir, es que ese dedo es parte de mi cuerpo. No, porque fue quitado del cuerpo y está allí. El tener ese vínculo de comunión es precisamente ¿para qué? Para mirar las necesidades de los demás y poder ayudar, ¿sí? Yo desde afuera no conozco las necesidades, desde adentro sí, ¿sí? Entonces, es bueno tener comunión unos con otros, con sencillez de corazón, ¿sí? Sin hipocresía. Muchos se congregan porque de pronto reciben algún beneficio económico. No cometan, los que trabajan de asiento en las iglesias, no cometan el error de callar, ¿sí? De algo que no están o está fuera de la Biblia, simplemente porque están recibiendo un beneficio económico. Porque entonces serán esclavos de un salario. Y en Cristo Él nos ha hecho libres. Así es. Es algo que les envío a todos aquellos que de pronto trabajan en alguna iglesia y callan porque tienen un puesto de trabajo y reciben un salario. Así como dice, son asalariados, esclavos de un dinero. Ustedes tienen que siempre hablar lo que la palabra nos dice que hablemos. Así es. Y no dejar que las iglesias, esos entes, se corrompan. Completamente. Porque si no... Sí, y mucha gente que quizá también está ahí por el qué dirán, ¿no? O sea, por mostrar que tengo un cargo y a lo mejor ni siquiera saben qué están desempeñando o están respaldando doctrinas que no son las correctas, pero bueno, es que yo soy tal líder o soy tal de tal ministerio, entonces eso ya me da una posición social importante, que más da lo que el pastor predique, pero yo sigo siendo tal de tal, ¿no? Importante, ¿no? Hay una estrofa de una alabanza que dice que hay personas
que persiguen cargos, pero hay cargos que persiguen a personas. Más bien seamos esas personas que nos persiguen los cargos y no esas personas que buscan tener un cargo. Porque, malo, si intentamos servir a Dios buscando ser el líder, buscando ser la cabeza visible, buscando ser el que figure en todas partes, permíteme decirte que no estás sirviendo a Dios de corazón, sino estás sirviendo a Dios. No estás ni sirviendo a Dios, estás sirviendo como al pastor o estás sirviendo al templo por el qué dirán, porque yo eso no ni siquiera lo considero como un servicio a Dios. O sea que importante lo que está diciendo el pastor Alejandro. Listo, creo que con esto finalizamos un poquito el tema del Valle de la Iglesia. ¿Vale? Espero que haya quedado claro también toda la explicación que el pastor Alejandro ha dado sobre Pablo, sobre el encargo que el Señor le da y sobre todo este mensaje que el pastor Alejandro ha querido dejar claro y es: no sirvas a Dios por conveniencia ni por un salario, sirva a Dios porque lo amas. Si es así, todo va bien. Sí, si hacemos parte del cuerpo de Cristo como iglesia, nuestro corazón es pesado por Dios, ¿no? Y sabe las intenciones del mismo. Así es. Entonces, si pertenecemos al cuerpo de Cristo, tenemos que tener amor, porque el amor está por encima del conocimiento, de las obras, ¿sí? De la inteligencia, de la sabiduría humana. Así el es. corazón está, o sea, el amor está por encima de todas ellas. Así es. Entonces, seamos inteligentes y no nos dejemos engañar por falsas doctrinas ni por personas. Guiémonos en la base que es la Biblia y a partir de ahí tu vida irá encaminada y no habrá indicios de que te puedas llegar a desviar. ¿Ok? Importante eso. Perfecto, os cuento. Bueno, ya estamos a pocas semanas, bueno, una semana y pico, pocos días de iniciar la Navidad. Con lo cual vamos a hacer un paréntesis. Hoy estamos a domingo, día 12. Vamos a hacer un paréntesis en estos estudios de escatología, ¿vale? Estamos en tiempos de estar con la familia, estamos en tiempos navideños, ¿vale? No quiere decir que no vayamos a estar, tampoco es la idea, pero sí vamos a hacer dos especiales, uno el día 19, si Dios lo permite, y otro el día 23 de Navidad. Pero son enseñanzas que siempre deben de ser constructivas. Vamos a enseñar cuál es la verdadera Navidad, cuál es la Navidad que se está celebrando hoy en día, por dónde viene esta celebración, qué hay de bíblico, qué hay de cosas que no deberías de participar, cuáles tienen peligro, cuáles no. O sea, hay veces, y sobre todo cuando hicimos el especial de Halloween, a mí me dijeron, bueno, entonces también estáis cometiendo vosotros pecado y estáis participando de cosas paganas porque montas el árbol de Navidad en casa. Bueno, vamos a ver todo esto. Vamos a ver si realmente pasa algo por tener el arbolito, por decorar la casa, por no. Vamos a ver si pasa algo por ir a casa de la familia a echar el baile cuando inviten, si eso es parte de la Navidad o no. Hay muchas mentiras, muchos falsos bulos, muchas costumbres que no son verdaderamente las que se deben de tener. Vamos a enseñar eso, ¿vale? Vamos a intentar desmontar bulos y mentiras sobre esta festividad que iniciamos y también vamos a enseñar cuál es la verdadera Navidad, qué es lo que debemos de celebrar como cristianos la noche del 24, el día 25, qué es lo que debe de haber en nuestros corazones y en todas las personas que nos acompañan, porque eso también es importante que lo enseñemos. Listo, pues poco más, Pastor Alejandro, no sé si quieras comentar algo más antes de irnos. No, les dañó la fiesta, hombre. ¿Verdad? Estos protestantes que todo es controversial, ¿no? Y la palabra nos dice, todo nos es lícito, pero no todo nos beneficia, ¿sí? Exactamente. Entonces, hay que poner en práctica eso, o sea, saber qué sí y qué no, ¿sí? Pero no es dañarles como tal la natividad, ¿sí? No, para nada. Ese espíritu navideño, ¿no? No, para nada. No es tanto para dañarlo, sino simplemente seguir edificándonos. Exactamente.
en la palabra de Dios lo que Dios nos enseña. Y enseñar qué sentir debe de haber en los corazones ese día, ¿no? Porque es muy importante, porque muchas veces es simplemente, venga, fiesta, jolgorio, tal cual, yo voy a hablar a nivel general, a nivel secular, ¿no? La bebida, que si tal, que si cual, que si la fiesta del 24, pero verdaderamente perdemos y dejamos a un lado las nociones verdaderamente de lo que implica es la Navidad, la natividad, ¿no? Y lo que debe de haber en nuestros corazones. No nos olvidemos que nuestro Dios es un Dios de amor, ¿ok? Y hay muchas personas, que ya lo vamos a ver más adelante, que simplemente ya son felices con el hecho de sentarse en un 24 y tener su mesa llena de alimentos, sin ni siquiera haber pensado horas antes que esa noche no hay personas que ni siquiera un cachito de pan tienen que llevarse a la boca. ¿Cuál es la Navidad que realmente vivimos? Eso es lo importante y lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Navidad no es solo fiesta, no es solo amigos, no es solo familia. Navidad es, ¿te has preocupado cómo la va a pasar tu vecino, tu familiar o la persona que está ahí fuera pasando frío? Eso es Navidad y eso es lo importante. Pastor Alejandro, nos vemos entonces la semana que viene. Si quieres te puedes traer el gorrito, el rojo con las lucecitas, como quieras. Vamos a llenar este canal de ambiente navideño, de verdadero ambiente navideño, ¿vale? Lo que pasa es que hay mucho, dentro del creyente hay mucho religioso. ¿Sí? Y si a ti te ven haciendo algo que probablemente no esté en la escritura, pero que tampoco sea pecado, te van a señalar, te van a juzgar, ¿sí? Así es. Y por ejemplo, a mí me pasaba, extendamos un poquito el testimonio, me encontraba con ciertos amigos del barrio, pues ellos siguen en el mundo, ¿no? Y pasaba y me decían, Apóstol Alejandro, pero por recocharme, o sea, por tomarme el pelo. Y yo sencillamente, hola, ¿cómo están? Los saludaba, ¿cómo siguen? ¿Tu familia? Esto, lo otro, Pero ya no se acercaban con una cerveza, sino me alcanzaban una gaseosa, ¿sí? Y yo compartía con ellos, hablaba con ellos y me retiraba. Pero donde me viera una persona de la congregación, allá llegaban a decirle al pastor presidente, oiga, usted tiene un líder allá, mire, con los borrachos, ¿sí? Y eso es religiosidad, ¿sí? Es simplemente acusar por acusar y ganar puntos con una persona, ¿no? Y destruir el testimonio de otra. Así es. Entonces, la Navidad hay que celebrarla de la forma espiritual, ¿sí? Que se debe celebrar, y no de la forma carnal que muchos lo hacen. Así es. Vamos a enseñar todo esto y mucho más y esperamos que estos programas especiales de Navidad sean de edificación, sean de enseñanza y como siempre decimos, nosotros vamos a mostrar lo que la palabra dice, lo que la palabra enseña y luego queda en ti decidir qué tipo de Navidad quieres celebrar. Nosotros aquí no estamos ni para persuadir, ni para tronchar los planes, ni para, ay, mira estos cristianos legalistas que ya vienen a prohibir. ¿No? Vamos a mostrarte los dos caminos y tú eliges finalmente cuál es el que quieres caminar. ¿Listo? Ahora sí que nos vamos, Pastor Alejandro. Muchas gracias por acompañarnos, gracias de nuevo por tu trabajo, por todo el estudio y nos vemos la semana que viene, Dios mediante. ¿Okay? Bueno, bendiciones. Bendiciones para todos. Nos vemos siguiente domingo con este especial de Navidad, 12 del mediodía hora Colombia, 6 de la tarde hora España. Fuerte abrazo para todos. Feliz inicio de semana. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones. Si caes
Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encontrarás en Twitter como JV Madrid, en Instagram como Iglesia Cristiana_JV_Madrid, en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid. Te esperamos.